Pues bienvenidas, bienvenidos al 11º Seminario Internacional de Estado de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina, en el marco de la FIL Pensamiento en las instalaciones de CUSEA. Gracias a CUSEA, al Instituto de Rendición de Cuentas, a la Red por la Rendición de Cuentas y a las diversas instituciones que hacen posible este seminario. Ahorita vamos a tener el panel número 6, que tiene que ver con la presentación de los resultados del informe Jalisco del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, que elabora el World Justice Project. El Estado de Derecho es uno de los grandes pendientes de nuestro país, por lo que medir y observar son fundamentales para identificar desafíos y reflexionar. ¿Suena raro? Ok. A ver, Ay, ese sí se oye diferente. Sí, yo creo, ya es viernes en la tarde, al rato vamos a cantar. Medir y observar son fundamentales para identificar desafíos y reflexionar sobre cómo construir un sistema de justicia, de contrapesos, de garantía de derechos sólido y eficaz. El Índice de Estado de Derecho en México, que elabora el World Justice Project, presentó una cuarta edición donde busca analizar la adhesión al Estado de Derecho de los 32 estados de nuestro país. Hoy, derivada de la presentación del índice en su edición 2021-2022 a nivel nacional, nos encontramos en este espacio para analizar los principales resultados que arroja el índice para el estado de Jalisco. Para ello nos acompañan diversos especialistas sobre temáticas en torno al Estado de Derecho, como los derechos humanos, el acceso a la justicia, la ausencia de corrupción y, por supuesto, los límites y contrapesos al poder, de los cuales es fundamental discutir en el país. Nos acompañan y doy la bienvenida a la doctora Anel Vázquez Anderson, a la doctora Teresa González Luna, al doctor Alejandro González Arreola, al doctor José Roldán Chopa y al doctor Enrique Cárdenas, de quienes, cuando les cede el uso de la voz, compartiré breves semblanzas de la gran experiencia que ya sabemos tienen. La dinámica de este panel será la siguiente. Primero, el doctor Alejandro González Arreola, director de proyectos del Estado de Derecho del World Justice Project, hará la presentación de los principales resultados del informe para Jalisco y posteriormente cada uno de los ponentes compartirá reflexiones en 10 minutos sobre los resultados con el enfoque principal de su expertise, aunque si quiere mencionar algún otro dato, alguna otra información que le llame la atención, por supuesto que también es bienvenida. Al final, tanto Alejandro como yo trataremos de compartir algunas conclusiones del panel y si hubiera tiempo vamos a abrir espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, vamos a empezar con Alejandro, que nos va a presentar los principales resultados para Jalisco y les comparto brevemente su semblanza. Él actualmente es director de proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, como ya les mencionaba ahorita. Es fundador y exdirector general del Centro de Análisis e Investigación GESOC-AC. Fue copresidente del Comité Directivo Global del Open Government Partnership con sede en Washington, la cual integra una red global de reformadores de más de 70 países del mundo en favor de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la innovación en gestión de los asuntos públicos. Fue cofundador e integrante del Consejo de importantes redes y organizaciones como la Red de la Rendición de Cuentas, el Colectivo por la Transparencia, el Colectivo para un Presupuesto Sostenible y también Nosotros. Es consultor internacional para el Banco Mundial con experiencia en 18 países en las áreas de protección social, gobierno abierto y anticorrupción. Actualmente es el director de proyectos del Estado de Derecho de World Justice Project, en donde coordina precisamente este índice de Estado de Derecho en México. Es profesor de políticas públicas de los posgrados de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Cuenta con múltiples publicaciones académicas y estudios empíricos en las áreas de especialidad. Es maestro en gestión pública por la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, y candidato a doctor en administración pública. Adelante, Alejandro. Soy Alejandro para los cuates. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Es realmente un gusto, un placer volver a estar de este lado de la mesa, pero ahora con queridas y queridos colegas. A muchos de ellos, a varios de ellos no los veía desde hace tiempo y la verdad es que me dio mucho gusto. A Tere platicábamos, Tere decía, sé que 3 años ya que no nos sacan, un poquito antes de la pandemia, en fin, o sea, Enrique igual, en fin.
la verdad es que por eso vale mucho la pena los encuentros presenciales. Estoy muy encantado con la posibilidad no solo de platicar con ellos, verles, abrazarles, sino que además tener el privilegio de escucharles, ahora que den sus comentarios desde sus áreas de especialidad sobre esto. ¿Le tengo que acercar más? Ok, gracias, sí, ya, vamos a hacerlo bien. Gracias, Lulú. A ver, miren, voy a intentar hacer un breve resumen, casi que telegráfico, con los principales resultados y hallazgos de este informe que ustedes tienen en sus manos por ahí, una versión todavía más resumida, pero cuya versión un poco más larga como esta la pueden encontrar en la página de World Justice Project, que es www.worldjusticeproject.mx, y este informe que ustedes tienen en sus manos está dedicado únicamente a los resultados de la entidad federativa Jalisco. Nosotros contamos con un índice, que es el índice de Estado de Derecho en México, que lo que hace es medir el nivel de adherencia de cada una de las 32 entidades federativas a este concepto del Estado de Derecho, y desde hace ya un par de años en World Justice Project entendimos que de nada nos servía empezar a simple y sencillamente presentar los resultados en México, en la Ciudad de México de esto, cuando lo que tenemos ante nosotras y nosotros es un índice de Estado de Derecho estatal, y que necesitábamos salir a cada una de las entidades federativas, conocer a las comunidades de práctica de Estado de Derecho, presentar cara a cara con las autoridades o con destacados colegas los resultados y empezar a generar un ambiente de reflexión, pero también de exigencia para eventualmente generar mejoras en cada una de las 32 entidades federativas. Obviamente nos hemos puesto a hacerlo esto como meta en un periodo, digamos, razonable. En este año, por ejemplo, esta es la sexta, en este periodo de tiempo que tenemos desde la presentación del informe nacional, que fue en mayo, esta es la sexta presentación local, y tendremos una séptima en enero, en Coahuila, ¿no? Y tendremos, en fin, vamos a programarnos para cubrir las 32 entidades en un periodo menor de 3 años. Pero esa es un poco la idea, es lo que está detrás, y con muchísimo interés vamos a conversar, o les voy a presentar en dónde están como algunos de los elementos clave para entender y ubicar dónde estamos parados desde nuestros datos en la entidad de Jalisco en relación al Estado de Derecho. Como es importante que, digamos, vamos a hablar sobre el nivel de adherencia al Estado de Derecho, es razonable que comience compartiendo con ustedes la forma en la cual definimos al Estado de Derecho en World Justice Project. Y no inventamos el hilo negro, nos adherimos a la definición que tiene Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho, ¿no? Porque Naciones Unidas le considera como un fundamento básico, ¿no? La columna vertebral de la gobernanza democrática, el Estado de Derecho, y la define de manera muy sencilla como un principio de gobernanza que establece que cualquier actor público, social o privado tiene eventualmente que adherirse irrestrictamente y basar su comportamiento en lo que dice la norma, y que siempre y cuando esa norma cumpla con 2 características. La primera es que sea una norma que sea producida mediante un proceso legislativo público, abierto, razonable, ¿no? que es un proceso importante y básico en la gobernanza democrática. Y la segunda, además, que la aplicación de esta norma sea, por supuesto, sistemática, imparcial, ¿no? Pero a la vez sea consistente con los principios ahora sí que los principios de derechos humanos que están en el derecho internacional de los derechos humanos. Si se cumple con estas características y atributos, realmente estamos pensando que eventualmente un Estado que se comporta mediante este principio de alguna manera se adhiere, ¿no? Al Estado de Derecho. Ahora, como pueden ver, no es una definición ni es un concepto que reduzca el Estado de Derecho a los sistemas de justicia, ¿no? Que es una confusión común, no para nada. La forma en la que entendemos al Estado de Derecho en World Justice Project es una perspectiva integradora, amplia, fundamentada en los principios de derechos humanos,
que lo pone al final del día en el corazón, ¿sí?, del sistema de gobernanza democrática. Así de sencillo, ¿sí? Por supuesto que incluye a los sistemas de justicia, pero no se reduce a los sistemas de justicia, y es por ello que lo medimos a partir de 8 factores que ustedes ven en su pantalla, que van desde el número 1, fíjense que no es de nueva cuenta, no empezamos a medirlo a través de la justicia civil o penal, sino lo empezamos a medir a partir de este conjunto de arreglos que hace posible que un sistema de gobernanza tenga o esté fundamentado en principios de control democrático, es decir, que el sistema de pesos y contrapesos en un Estado funcione, ¿no? Le llamamos es el factor 1, límites al poder gubernamental, e incluye los que ustedes ya seguramente habrían pensado o identificado: orden y seguridad, justicia civil, penal, pero quiero destacar 3 que son muy relevantes. 1, derechos fundamentales, es decir, no podemos aspirar a un Estado de Derecho si los derechos básicos a la libertad de expresión, asociación, simple y sencillamente no se cumplen, ¿no? Se tienen que garantizar como elemento fundamental del Estado de Derecho, pero también variables como ausencia de corrupción, que es muy relevante para el foro que tenemos el día de hoy acá, y también temas como gobierno abierto o bien cumplimiento regulatorio, que analiza la dimensión administrativa de la capacidad que tienen los gobiernos para hacer que las regulaciones eventualmente se cumplan, sobre todo por los actores privados, ¿no?, como las empresas. Si se fijan, es un concepto muy, muy amplio, y por lo tanto, hasta cierto punto complejo, pero es la lógica en la cual pudimos al final del día aterrizar en términos operacionales este concepto relativamente complejo, como lo debe ser, que es el Estado de Derecho. ¿Cómo medimos? Voy a quizás ponerle un poco de menos énfasis a los detalles de los resultados, porque aquí tenemos a colegas que seguramente los van a abordar con más detalle, pero quiero hacer énfasis sobre la forma en la cual hacemos la medición, que resulta, además, me parece relevante porque estamos en una instancia, en un espacio académico, y esto tiene su peso en estos foros, ¿no? A ver, la forma en la que lo hacemos es replica el modelo que utilizamos a nivel global, ¿no?, el índice de Estado de Derecho global, y lo hacemos a través de 3 fuentes de información. Una de ellas, la principal, es una encuesta a población abierta, ¿no?, a las personas comunes y corrientes, a la ciudadanía de a pie, representativa, entidad por entidad y de acuerdo a las principales variables sociodemográficas: sexo, población rural, urbana, de manera tal que podamos entender cómo perciben y cómo viven las personas el Estado de Derecho desde su perspectiva. Y hay algunas personas que suelen decir, no, lo que pasa entonces es que su instrumento se basa en opiniones, ¿no?, y por eso no necesariamente es útil o es relevante. Bueno, hay variables, ¿no?, que no hay otra manera de evaluarlas que a partir de preguntarle a las personas. Por ejemplo, no podemos medir el factor 4 de derechos fundamentales, ¿no?, si no le preguntamos a las personas que son las sujetas de esos derechos, ¿no?, que son quienes deben de ejercer esos derechos, pues cuáles son las condiciones que tienen para hacerlo. Ahí no hay ninguna fuente alternativa mejor, por poner un ejemplo, ¿no? Pero entendemos que preguntarle a una persona de a pie sobre el funcionamiento de un mecanismo sofisticado de justicia penal sería algo muy complejo. Entonces a ellas no les preguntamos eso. Tenemos además una segunda fuente de información, que son las entrevistas cualificadas a personas especializadas en los distintos áreas temáticas que sí requieren un cierto nivel de conocimiento y de expertise, ¿no? Esa es la segunda columna que ustedes tienen por ahí, que son el trabajo directo con personas especialistas, que coordina Fanny, que está aquí, y además hace un trabajo enorme de ir con nuestra base de datos de 20,000 especialistas cada año, ¿no?, a identificarlos y eventualmente lograr un nivel aceptable de respuesta. Y después hay una tercera fuente de información, que es justo las que le llamamos fuentes terciarias, que son datasets que ya existen, que tienen una probada calidad y robustez técnica y metodológica de fuentes muy confiables, como el INEGI, el INAI, en fin, muchas otras que nos permiten identificar ya datos duros y registros administrativos que
que nos permiten ubicar ciertas variables que ya se producen y que no necesitamos volver a pensar y volver a ir a reflexionar. Ese es como el antecedente de cómo lo hacemos. Todo eso lo integramos y al final del día creamos un mapa de variables que tiene más de 600 variables que a su vez integramos en 42 subfactores y eventualmente en 8 factores y en una calificación general que expresa el nivel de adherencia al Estado de Derecho en una escala de 0 a 1 y esto a su vez se replica en cada uno de los factores y de las subvariables, ¿no?, que les acabo de mencionar. Ahora lo que voy a hacer simple y sencillamente es darle algunos datos, ¿no?, de cómo estamos en términos de Estado de Derecho en México y después algunos flashes muy sencillos, telegráficos sobre cómo estamos en Jalisco y a partir de ahí abrir el espacio a la conversación. Todo esto partiendo del supuesto de que esta información puede ser visitada en la página web interactiva y con una facilidad enorme, incluso lo pueden hacer ustedes en este momento en su teléfono celular. A ver, esto que ven en la pantalla es justamente el resultado agregado del índice, tanto en términos gráficos como en términos numéricos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Destaco 3 cosas muy rápidas. La primera es la entidad que obtiene la calificación más alta, ¿no?, que es Querétaro, tiene una calificación de 0.49, que como ustedes pueden identificar, la brecha que se abre entre el estado mejor calificado y la calificación idónea, pues es muy amplia, ¿no? Es decir, ni siquiera la entidad que posee la mejor calificación podemos decir que alcanza niveles robustos o razonablemente robustos de cumplimiento de Estado de Derecho. Me van a decir, no, lo que pasa es que su escala es muy complicada, ¿no?, nadie lo puede cumplir. Pues no, tenemos países latinoamericanos, si bien es cierto que no son estrictamente comparables, la metodología, estadísticamente comparables, la metodología es muy similar y con una medición y una escala muy parecida, pues tenemos que Uruguay, por ejemplo, tiene niveles de cumplimiento por arriba del 70, o si ya nos ponemos muy sofisticados, incluso Costa Rica, 0.68, o cualquiera de los países nórdicos está casi en el 100, ¿no? Es decir, no es un problema de la escala, para que lo pongamos de manera muy clara, ¿no? No es un problema de la escala, no es que seamos muy exigentes, es un estándar razonable a partir de las cosas que se hacen acá y que se replica a nivel internacional. Segunda, pues el promedio, obviamente, si la más alto es 0.49, el promedio nacional obviamente es relativamente bajo. Y la tercera es que, digamos, hay diferencias entre entidades. No es lo mismo para una persona que vive en Querétaro, ¿no?, que vive en Guanajuato, ¿no?, que una persona que vive en otras entidades, como es el caso, por ejemplo, de Guerrero, ¿no?, o de Morelos, en términos de su experiencia cotidiana en relación al Estado de Derecho. Hay diferencias significativas, ¿no?, entre unas entidades y otras. Y como ustedes pueden ver por ahí lo que está señalado en rojito es la entidad que nos hospeda hoy, ese es Jalisco. Es decir, Jalisco está, digamos, en el último tercio, comenzando el último tercio de entidades en términos de calificación global, ¿no?, y general. Ahora, una cosa es ver la película y otra cosa es ver las tendencias, ¿no? Es importante decirlo. En términos de tendencias, hay 3 tendencias que nos permiten identificar dónde están los principales retos, ¿no?, nacionales. Dado que esta es ya la 4ª edición del índice, en este momento comenzamos a ya levantar la 5ª, que estará lista para presentarse en mayo del año que viene. Y quiero señalar 3 tendencias nacionales, porque eso nos ayuda a entender y enmarcar el caso de Jalisco, ¿no? Primero, estamos ante un debilitamiento constante del sistema de pesos y contrapesos en las entidades federativas. Es muy importante el sistema de pesos y contrapesos por todas las razones que ya expusimos en los días previos y quizás lo interesante es que tenemos datos y evidencia, ¿no?, desde World Justice Project para identificar cuáles son aquellas variables del sistema de pesos y contrapesos que más se han estado debilitando de manera sistemática. 17 entidades en el país otra vez volvieron a retroceder de un año a otro. Tenemos, por supuesto, un deterioro de los sistemas de justicia, en particular no solo el sistema de justicia penal, que es el cliente frecuente, ¿no?, que ya lo ubicamos, los MPs, ¿no?, sobre todo la cifra negra de delitos que no se mencionan, al final del día que no se reportan, la baja capacidad para lograr sentencias, en fin, todo eso que ustedes ya ubican y conocen muy bien. La novedad ahora es que se unió a esta tendencia el sistema de justicia civil,
que se había mantenido, digamos, en niveles razonables. Ahora en México, en este último año, se agrega esta tendencia adversa al sistema, el sistema de justicia civil, que ese es el que realmente tiene la gran carga de relacionamiento y de contacto con las personas en lo cotidiano. Ahí vemos desde un divorcio, que Leti Bonifaz nos platicaba hoy en la mañana, hasta, digamos, temas, aquí se incluye también la parte mercantil, desde la perspectiva cuál lo hacemos nosotros, ¿no? A eso se refería también Leti en la mañana. Es decir, aquí está la gran parte de contacto de la ciudadanía con el sistema de justicia. Y quizás, y más grave, por el espacio en el que estamos, es justamente el estancamiento en la lucha contra la corrupción. Acuérdense que estamos hablando de las entidades federativas, de los promedios vistos en entidades federativas, pero de nueva cuenta, ¿no? 16 entidades han retrocedido en esta calificación en términos generales, y la verdad es que se suma ya en un tercer año consecutivo una tendencia de retroceso en términos de capacidad mostrada por las entidades para generar procesos de control de la corrupción. Términos muy rápidos, muy prácticos, voy a mencionar y destacar algunos elementos del informe Jalisco sin irme a mucho detalle, porque para eso tenemos acá las y los expertos que nos van a hablar con mayor detenimiento. Quiero mencionar 3 cosas que me parecen relevantes. Jalisco es un caso, cada que presentamos en una entidad federativa un informe, lo hacemos a través de la siguiente estructura narrativa, que es: ¿dónde están las fortalezas? ¿No? ¿Y dónde están las debilidades obvias? ¿No? Y lo hacemos a partir de 2 elementos, ¿no? La calificación, la tendencia, porque la tendencia importa más todavía que la calificación. Y en el estado de Jalisco es un estado atípico, en donde por más que buscamos tendencias estadísticamente significativas y relevantes que nos permitieran identificar, digamos, áreas que clarísimamente tengan una trayectoria positiva o negativa, fue súper complicado. Lo que más caracteriza a la entidad en este momento, Jalisco, es la inamovilidad. Jalisco está estancado, ¿no? Y se los digo no a ojo de buen cubero, sino a partir de hacer los análisis de pruebas estadísticas. No hay nada que se esté moviendo en Jalisco. Y eso es muy preocupante. Creo que es más preocupante que el hecho de tener algunas cosas positivas y otras negativas. Quizás es un reflejo, ya me dirán quienes viven Jalisco todos los días, quizás es un reflejo de lo que es Jalisco y lo que ha venido haciendo en esta administración tal, y en los últimos años es probablemente el mejor reflejo. Y ustedes pueden ver en esa línea, miren, ahí está el promedio de la tendencia nacional, o sea, lo que está allá es, arribito es la tendencia nacional de la evolución, con promedios nacionales, y abajo es Jalisco. Y Jalisco está casi que en todas las mediciones, ese es el promedio, ¿no? Obviamente por debajo de la media nacional, pero realmente muy cerca siempre de la media nacional, ¿no? Y donde sale, digamos, por poner un ejemplo, voy a mencionar nada más algunos destellos aquí para digamos, argumentar, darles más argumentos sobre mi afirmación previa, es que digamos, la dimensión en la cual, el factor en el que parece mejor posicionado, que es límites al poder gubernamental, es el punto 42 y está a media tabla, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que las tendencias en general se han mantenido, no se han movido, los cambios son muy marginales, estadísticamente no significativos, y es como la forma en la cual podemos tender y ubicar. Por ejemplo, en materia de orden y seguridad, aquí no está la gráfica, pero déjenme plantearla, vamos a ubicar siempre este tipo de tendencias, ¿no? En justicia penal, básicamente es lo mismo, el cambio es marginal en términos de un punto, y podemos encontrar algunos, digamos, ya a nivel de subfactor, algunas tendencias específicas que nos permitan ubicar algunas pequeñas diferencias hacia la alza o hacia la baja, pero en general, ¿no? En general, insisto, lo que nos caracteriza a la entidad es justamente el estancamiento. Este es un ejemplo ilustrativo de esto. En materia de gobierno abierto, por ejemplo, aumentó la calificación de 45 a 48. Dice, pues esto es positivo, sí, pero cuando vemos los aumentos nacionales, o sea, el promedio de aumento nacional, nos vamos a dar cuenta que en realidad este aumento, aunque es, digamos, positivo,
resulta muy limitado en relación al crecimiento promedio que tuvo el resto del país, de manera tal que Jalisco pasa de la posición 3 a la 17. No porque haya retrocedido la calificación, sino porque se mantuvo casi igual, pues. Y mientras que los demás mejoraron en una proporción mayor. Aquí está ausencia de corrupción. De nueva cuenta, la tendencia es estancamiento, ¿no? Seguimos en una lógica de inamovilismo, y si nos vamos variable por variable, lo que ustedes van a encontrar, identificar de nueva cuenta es que Jalisco no va para adelante, no va para atrás. Estamos estancados en términos generales. Cumplimiento regulatorio, o sea, esta es la gráfica de cumplimiento regulatorio. Cuando lo analizamos por subfactor, pues ahí puedes encontrar algunas pequeñas diferencias, pero insisto, justicia civil, miren, es prácticamente lo mismo, ¿no? Hagan de cuenta que agarramos, Jalisco es como si agarrara los promedios nacionales, los pusieras ahí, casi vas a encontrar que ese es el resultado para Jalisco. Y las tendencias siguen en la lógica de estabilidad, ¿no? En fin, por último quiero cerrar nada más con una idea de por qué es importante el Estado de Derecho, más allá de las razones que aquí se han expuesto en estos 2 días, que me parecen muy válidas todas, pero quiero llevarles a pensar un poquito afuera de la caja. En World Justice Project estamos desarrollando un tercer eje de trabajo, que es la relación entre Estado de Derecho y ambiente de negocios, que es clave para el crecimiento. O sea, si no empezamos a vincular ya en cualquiera de las dimensiones desde donde nos acercamos a los fenómenos con los cuales tenemos y el efecto que tienen en el crecimiento económico, vamos a seguir siempre en México estancados, ¿no? Y ahí el crecimiento económico es súper relevante. Y no les voy a aburrir, nada más lo que les voy a decir es que empezamos a encontrar ya, lo que ustedes tienen en la pantalla son ejercicios de correlación estadística, en donde lo que hacemos es vincular algunas de las variables relevantes del índice con la forma en la cual elementos de ambiente de negocio que son relevantes, por ejemplo la certeza jurídica, ¿no? Que es un elemento súper relevante para el ambiente de negocios. Hemos descubierto que un buen sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Que funciona relativamente mejor, resulta ser que se correlaciona de manera muy positiva estadísticamente, ¿no? Con, por ejemplo, el respeto a los derechos de propiedad. Es decir, mientras más esté sujeto democráticamente el poder, ¿no? A limitarse limitando su actuación a lo que dice la norma y la ley, en un ejercicio constitucional o meta legal, se tienden a respetar más la propiedad privada. Y lo que ustedes van a ver allá arribita, en la correlación, van a encontrar siempre a Nuevo León, a Guanajuato, a Aguascalientes, todas estas entidades que sabemos que les va muy bien en términos económicos. Lo que está ahí apuntadito en naranja es el caso de Jalisco. O bien, si lo correlacionamos algunas variables del índice, ¿no? Con el índice de competitividad del INCO, de manera sistemática, el que está agregado a nivel subnacional por entidad federativa, también empezamos cada vez a identificar que existe una clara y positiva relación entre muchas de las variables y la competitividad mostrada por cada una de las entidades. Es decir, en pocas palabras, importa por todo lo que ya hemos analizado y por todos los derechos, pero además importa porque genera condiciones básicas para el crecimiento, un buen ambiente de negocios sano, que cumpla con la ley, la norma, y eventualmente permita generar condiciones de crecimiento sostenido de mediano y largo plazo, a la vez que se cumpla con los derechos de las personas. En fin, quiero nada más, es una reflexión final para dejarles elementos de relevancia pública de esto, y a partir de ahí encantado, colegas, de escuchar a mis compañeros de este lado de la mesa. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos los principales resultados de este informe para Jalisco, que por supuesto podrán consultar más a detalle. Respecto un comentario antes de pasar con el doctor Enrique Cárdenas, respecto al instrumento, o por qué me parece valioso el instrumento que utilizan ustedes,
en un observatorio que yo colaboro, que se llama Jalisco Cómo Vamos, que tal vez alguno de ustedes lo conoce, nuestro lema es lo que la gente opina importa. Entonces, me parece que es fundamental que su instrumento integre variables de percepción con variables cuantitativas y con variables administrativas, precisamente para construir un instrumento robusto técnicamente, pero que también le dé voz a las personas, ¿no? Ante el valor que tienen las personas en la democracia, precisamente. Ahora vamos a pasar el uso de la voz al doctor Enrique Cárdenas, que nos va a compartir una reflexión en 10 minutos sobre los resultados con el enfoque en el factor 4 del índice, que tiene que ver con los derechos fundamentales. Antes les comparto su semblanza. Él es economista por el ITAM, tiene un doctorado en la Universidad de Yale, recibió el Premio Nacional de Economía Banamex, ingresó a la Universidad de las Américas Puebla en 1982 como profesor y en 1985 fue nombrado su rector, puesto que desempeñó hasta el 2001. También ha sido profesor invitado en el Colegio de México, el ITAM, el CIDE, la Universidad de Oxford. Su último libro es El largo curso de la economía mexicana, de 1780 a nuestros días. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde 1996 y fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México. En abril de 2005 participó en la fundación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y fue su primer director ejecutivo hasta el año 2017. Participó en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y fundó la organización civil Puebla contra la Corrupción y la Impunidad AC. Fue candidato ciudadano avalado por MC, PAN y PRD a la gubernatura del Estado de Puebla en 2019. Actualmente es profesor de la Ibero Puebla y de la Universidad de Guadalajara, columnista en El Financiero y preside el comité ejecutivo de la organización civil Signos Vitales. Adelante, doctor. Pues muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias al instituto aquí de CUSEA. Muchas gracias, Mauricio, Lulú, por la invitación a participar en este panel con pues una gran mesa y además reconociendo a varios compañeros de lucha en diversas trincheras. Bueno, pues yo quisiera empezar por el lado de técnico, digamos, de lo que es un índice. Soy un fan de los índices, soy una persona convencida de su importancia, de la importancia de los indicadores, que si bien no te retratan necesariamente la realidad perfectamente, sí te dan una buena idea de por dónde va y te dicen más o menos cómo están las cosas y te pueden decir muchas otras, como por ejemplo si están mejor o si están peor, y eso pues claro que vale mucho la pena. Este índice en particular, que como ya mencionaba Alejandro, se basa por un lado en datos duros, también en la opinión de expertos y en la opinión de la población abierta, pues tiene esa virtud de que entrelazan, digamos, la parte cuantitativa con la parte cualitativa y que pues ayuda a que sea efectivamente mucho más robusto. Como todos saben, desde las organizaciones civiles muchos buscamos que nuestros indicadores tengan incidencia sobre la política, el diseño de la política pública. De hecho, es muchas de las cosas. Siempre preguntan cuando van a pedir dinero, que cuál es la incidencia que tiene tu producto, ¿no? Y a veces a algunos nos cuesta trabajo. Bueno, a mí ahora en Signos Vitales, pues está dura medir la incidencia de eso. Pero bueno, pero sí es lo que buscamos, que nuestro trabajo se vea reflejado en un cambio en lo que son las políticas públicas, en lo que son los resultados de estas políticas públicas. Y para eso, nuestros indicadores también deben o pueden, o más bien pueden o deben servir entonces como una brújula, como una guía para quienes toman decisiones. Ese sería, digamos, nuestro sueño dorado, que se incorpore, y veo ahora en este reporte, Alejandro, que ustedes tienen ahí como una parte de su logro, el hecho de que el índice se considere en los programas nacionales estatales de desarrollo, etcétera, ¿no? Nosotros usamos su índice, desde luego, en Signos Vitales y desde luego que es muy, muy útil. Entonces,
son esas dos características iniciales que son importantes, y el índice del World Justice Project lo tiene. Ahora, tiene también estos índices que ser operativamente viables, deben facilitar la toma de decisiones que verdaderamente mejoren la calidad de nuestra democracia, y en este caso de nuestro Estado de Derecho. Y aquí viene un reto que no es fácil lograr o enfrentar, que es que cuando se trata de índices que reflejan una estructura, una realidad que es más o menos estructural y que por lo tanto no va a cambiar fácilmente, ¿cómo haces que un índice anual pueda mostrarte cambios con relativamente poco tiempo, en dado caso de que se hayan tomado medidas específicas para resolverlo? Es decir, cuando se trata de problemas o de temas como muy estructurales, de aquí a que toman, o en el mejor de los casos, que impactan a la sociedad, toma tiempo. Y esta liga, o sea, por un lado queremos que sea una brújula, pero por otro lado es como decepcionante seguramente para quienes toman decisiones, quienes están en la parte de poder político, pues el ver que su índice no se mueve, que a lo mejor hacen muchas cosas y este mugroso índice pasa de 0.38 a puros de 0.39, y como ya no me dieron centésimas, sino solamente bueno, me dieron centésimas pero no milésimas, pues ni siquiera ese poquito que mejoró me dan chance de verlo. Ese es un reto, creo, que tienen todos estos índices, y la comunicación que puede haber con quienes pues son nuestros, bueno, los beneficiarios, los usuarios de índices como estos, porque efectivamente se ve difícil que se puedan mover ciertas variables, sobre todo cuando son muy estructurales, en el corto plazo. Entonces, el reto es lograr que algunos de estos índices, y quizás una opción es sí irse a los milésimas, de modo que por lo menos muestren un poquito de cambio, o no sé si esa es la definición, digo la solución, porque igual también hay errores de medición, y entonces pues alguien te puede decir, bueno, ese poquito que hay ahí es un error de medición y no es verdaderamente un cambio de tendencia, y etcétera. Entonces digo, no está fácil pues resolver el problema. Sin embargo, sí me parece que sí hay que hacer un intento de poder medir en el corto plazo cambios que vienen como de largo plazo, o que son muy estructurales, para poder entonces convencer a quienes tienen que tomar políticas y que tienen un periodo público que a veces es de muy corto plazo, 3 años, 4 años, 5, 6 años máximo, pues poderles convencer de que a pesar de que no se va a ver mucho, sí vale la pena intentarlo, vale la pena implementar este tipo de cuestiones. Y que verdaderamente entonces se vuelvan acicates para el cambio, ¿no? Esta combinación, por otro lado, de sacar un índice que mide la efectividad del gobierno y podérsela vender al gobierno para que haga mejor las cosas cuando le va mal, pues todavía le resta facilidad a las cosas, o sea, lo vuelve más complicado. Es decir, dar las malas noticias, ¿no? Aquí estamos en la universidad, no hay bronca, pero vamos a la oficina del gobernador y le dices, pues tu estado está estancado, y más vale que vayas con guaruras, ¿no? Porque de otra manera, pues a ver cómo te va. O sea, es complicado el poder hablar con los hacedores de política pública, con los responsables de lo que ocurre, cuando las noticias no son muy buenas. Y lamentablemente en México las noticias no son muy buenas. Y aquí me gustaría, bueno, antes de entrar a la sustancia como tal, voy a tomar un minuto más y ya entro a la sustancia, que es lo siguiente. Sí, hay un tema fundamental en los índices, que deben de ser robustos. Y por robustos me refiero a que deben de ser consistentes entre diferentes medidas. Y me puse a checar un poquito, sin hacer mayor cosa estadística, pero sí me puse a checar el índice global del World Justice Project, que mide a nivel nacional y que no lo hace la Oficina de México, sino que lo hace la Oficina Central, con indicadores
que seguramente les preguntan a ustedes cuáles y tal, pero que habrá unos que no son los mismos. Y que además, porque además tienen que ser comparables entre países. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿checan o no checan? Bueno, fue lo que yo me pregunté. ¿Son robustos o no? Eso sí, es el índice general con el índice estatal. Y aparentemente, sin hacer pruebas muy sesudas, sí pude ver que hay bastante consistencia. Y eso me dio muchísimo gusto. Es decir, si uno toma el promedio de los 32 estados en México y ve qué índice sale, y luego haces lo mismo con los diferentes componentes y ves qué índices salen para cada componente, comparando el nacional con el promedio de los estados, que son totalmente diferentes, o sea, son métodos distintos de cálculo. Y digo, miden más o menos lo mismo, pero son personas diferentes que los hacen. O sea, podría no ser consistente. En general es consistente. Y eso creo que nos debe dar mucha tranquilidad a quienes usamos la información del índice del World Justice Project, porque pues sí está reflejando en buena medida la realidad. Bueno, hasta ahí números, índices, digamos, indicadores. Pero sí quería yo hacer esta nota porque de verdad es complicado y por eso resalto la importancia del trabajo que ustedes hacen. Sí, me puedo imaginar. Bueno, no me extraña ahora, entonces yo no sabía, pero bueno, sí. Ok. La cosa que me gustaría comentar nada más es que, bueno, sabemos que México está en el índice global en el número 115 de 140 países. En el rubro que me tocó a mí comentar, que es el de derechos fundamentales, está en el 91 de 140 países. Jalisco, elegantemente, aquí Alejandro dijo que estaba entrando como en la tercera, el último tercio. La verdad es que también está en los malitos. Entonces, Jalisco está entre los malitos de los malitos. Así está la cosa. Es decir, cuando ya toma uno el nacional y ve que México está mal, y luego ves que Jalisco dentro del nacional está mal, un poco lo que decías de Querétaro, pues será el mejor, pero el mejor pues es bastante mediocre a nivel internacional. Entonces, me parece que vale la pena destacar esta, digamos, para realmente ver dónde estamos. También iba yo a comentar que efectivamente, bueno, hay otro tema ahí que en el caso de Jalisco, ya en derechos fundamentales, quizás valga la pena señalar. Y es que uno de los factores o de los subfactores que empujan el índice hacia arriba dentro de derechos fundamentales es el de la libertad religiosa. Punto 77, ¿no? Es un outlier completito, o sea, se va de la escala. Y hay otros dos que tienen punto 55, punto 52, que también son, bueno, no tan fuera como el punto 77, pero sí claramente alejados de su promedio. Si uno quita esos dos o tres subíndices y ves en qué sale todo lo demás, los otros 5, baja mucho el índice de Jalisco en derechos fundamentales. O sea, se te colapsa de punto, si no se recuerda mal, 37, punto 38, por ahí, se te va a punto 30. Entonces, sí es un trancazo. Y quizás yo creo que me gusta, digamos, llamar la atención sobre, y esto es un problema de todos los índices, porque a la hora que juntas cosas uno sale bien y te puede jalar el promedio, ¿no? Pero cuando ya quieres analizar en términos de qué hacer y tal, sí te conviene ir a los subíndices y ver qué sucede. Y entonces te das cuenta que, yo diría, México está mal, Jalisco está pues mal entre esos males. Y si además te vas y le quitas 1 o 2 cositas, te baja mucho más. Y sí es muy delicado. O sea, yo sí lo veo como preocupante, como decir, hay mucho que hacer. No sería yo capaz de recomendar cosas particulares, ni muchísimo menos, pero sí, por lo menos en términos de fotografía
sí está complicado. Y eso es lo que, o sea, no, me parece que no solamente está estancado, sino que hay algunos rubros, y este en particular, que sí claramente está pues de preocupar. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Enrique Cárdenas. Vamos a continuar con el doctor José Roldán Chopa, que nos va a compartir algunas reflexiones también desde el factor justicia civil y penal, bueno, los factores 7 y 8. Él es doctor en Derecho por la UNAM, tiene estudios de maestría en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde el 16 de diciembre de 2011 es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Es autor de La Ordenación Constitucional de la Economía del Estado, regulador al Estado garante, entre otros, del Derecho de Competencia en México, de compilación coordinada junto con Laura Méndez y Carlos Mena, de la Licitación 21, Estrategias, Jueces y Justicia Cautelar, entre otros. Adelante, doctor. Gracias. Bueno. Pues muchas gracias por la invitación, profesor Merino, doctora Morales, y qué gusto compartir con ustedes esta mesa. Primero quiero ponderar lo que ustedes hacen en el World Justice Project. La semana pasada estuve en Chihuahua en una reunión de la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales. Estuvieron las representaciones de 12 alcaldías de capitales de los estados. Resultó una reunión muy interesante porque era una reunión multipartidista y había alcaldes de distinta proveniencia política, lo cual le da una peculiaridad también, y quienes expusimos planteamos inicialmente la información, entre otras, de ustedes, ¿no? Y la apreciación que yo tuve de la impresión que causó fue, primero, la expresión de saber dónde estaba, ¿no? En relación, y por supuesto el contraste aquí es importante respecto de sus colegas. Y la segunda cuestión tenía que ver no solamente con la fotografía para saber dónde estaban en varias cuestiones, sino también, y esa es una cuestión relevante porque fue parte de las preguntas, bueno, ¿y qué podemos hacer? No, ¿esto hacia dónde? Y yo creo que eso habla de la utilidad que hay de ejercicios como este que nos plantean una apreciación o formas de apreciación desde fuera, llamémoslo así, no institucionalizadas, pero valiosas para el entendimiento de las instituciones, y me parece que eso es un gran valor que en sí mismo no quería dejar de expresarles aquí en esta reunión. Ahora, ¿qué es lo que podemos leer? Por supuesto, yo no soy experto en cuestiones cuantitativas, pero la información, la verdad es que nos da que pensar. ¿Y qué es lo que sucede si vemos aquí el contexto regulatorio? El contexto regulatorio tiene que ver con una serie de elementos o piezas respecto de las cuales la información que encontramos en el informe es útil. A ver, primero, retomando algo de lo que decía el doctor Cárdenas, los derechos. ¿Cuál es la apreciación que se deriva de los derechos? Porque tenemos una diversidad de derechos que nos van dando una primera idea. Es el derecho que sale mejor evaluado, que es mejor percibido, es el de propiedad. Es una cuestión importante, ¿no? Entonces, es propiedad, después libertad religiosa, luego privacidad, derechos laborales, derechos formales como debido proceso y finalmente seguridad. Entonces tenemos si estableciéramos una pirámide tendríamos esa jerarquización, lo cual resulta en sí mismo reveladora porque si lo relacionamos con otras piezas del entendimiento general que nos da la información que ustedes presentan, nos va diciendo cosas. Entonces, esta es una primera cuestión.
Ahora, aun cuando no está en el rubro de derechos, pero tiene relación con, está en el cumplimiento regulatorio, la denominación de cumplimiento regulatorio. Y ahí si estableciésemos una grada, tendríamos en aquellas en donde hay mayor adhesión, es en salud, después comercio, luego regulación ambiental, después laboral y luego las condiciones de seguridad, ¿no? Entonces también esto nos da una otra pieza para ir estableciendo las relaciones. Por ejemplo, si la regulación comercial es una de las que hay mayor adhesión y por tanto entenderíamos que hay una mejor valoración, con el derecho de propiedad es que ahí está una parte importante que nos permite relacionarla con otra serie de informaciones. No así ciertos bienes públicos, y ahí incorporaría medio ambiente y seguridad, o derechos sociales como la salud y los derechos laborales, ¿no? Entonces ahí tendríamos pues una serie de elementos. Ahora, entonces tenemos derechos, bienes públicos, y la siguiente cuestión es ¿cuál es la percepción que hay de institucional de corrupción? Bueno, el poder que sale mejor evaluado es el judicial, seguido el ejecutivo y luego el legislativo, ¿no? Entonces tendríamos ahí esta grada. Quería poner esta pieza importante porque después viene una valoración también de cómo se percibe en Jalisco los contrapesos, ¿no? Que son aquellos rubros en donde hay mejor evaluación, ¿no? Y están en verde, supongo yo. Significa eso. Entonces, veamos, hay una de las mejores valoraciones son límites al poder, y el poder judicial está mejor evaluado. Entonces, es interesante porque si por una parte vemos que hay una mejor valoración, en menor percepción de corrupción, con que cumple de mejor manera sus funciones de contención al poder, bueno, nos está diciendo también algo. Y si por otra parte propiedad y comercio tienen una mejor valoración, esto nos podría llevar a que quizás la justicia mercantil y civil podrían ser las que tengan menores problemas, ¿no? Entonces, por supuesto, eso también nos daría como las condiciones para valorar las condiciones regulatorias. Y lo cruzo un poco con esto. Hoy se hizo una reunión del Comité Nacional de Mejora Regulatoria, en el cual hay una participación ciudadana del Observatorio Ciudadano, del que soy parte, y estamos trabajando en qué es lo que sucede con las condiciones de calidad regulatoria. Y hay una buena correspondencia. Me adelanto un poco esta información porque Jalisco igual ocupa los lugares medianos. Y bueno, lo que se valora ahí tiene que ver con regulación, trámites, celeridad en el establecimiento de comercios y de percepción de ambiente de negocios. Entonces creo que vamos armando el rompecabezas con una diversidad de información y van dándonos un mismo sentido, ¿no? Entonces creo que esto es importante de verificar. Y bueno, simplemente para redondear esto, si vemos esto como una visión de conjunto, lo cierto es que nos da una buena visión de cuál es la fotografía, pero la otra parte es también que nos permite a partir de ahí que esta información pueda ser un insumo útil en política pública, ¿no? Y creo que, por supuesto, esto es el reto en el caso particular de Jalisco, de sus instituciones, pero también una parte importante, una de las instancias que salen mejor valoradas en el contrapeso de poderes tiene que ver con los organismos autónomos. Y esto creo que me parece importante, ¿no? Organismos de control como un contrapeso, es decir, que no son ninguno de los poderes, sino que son otro tipo de instituciones, y me parece que ahí podemos a lo mejor dar lugar, y no sé si en la investigación esto ya lo captaron,
instancias como los comités de participación social, ¿no? En fin, con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que sin duda estamos en un momento en nuestro país en que tenemos la posibilidad de revalorar el papel de los organismos constitucionales autónomos, precisamente porque son un contrapeso natural ante los tres poderes del Estado y el resto de las instituciones. Y respecto a lo que comentaba sobre cumplimiento regulatorio, en la experiencia local en Jalisco hay muchísimo pendiente en mejora regulatoria en los municipios, ¿no? En el entorno local. Hay municipios que ni siquiera saben cuántos trámites tienen y pues menos saben cómo es el procedimiento de los mismos, ¿no? Hay diversos esfuerzos en sociedad civil por tratar de fortalecer la mejora regulatoria en los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Ya no me imagino cómo están el resto de municipios del interior del estado, si en el área metropolitana tenemos múltiples pendientes en mejora regulatoria. Ahora vamos a continuar con la doctora Teresa González Luna, que nos va a compartir sus reflexiones respecto al factor 1, límites precisamente al poder y contrapesos, en donde también nos daba información el doctor Roldán. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Política y Gestión Pública y doctora en Estudios Científicos Sociales por el ITESO. Es profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CUCH en la Universidad de Guadalajara, en donde imparte clases en la licenciatura en Estudios Políticos y en los posgrados, maestría y doctorado en Ciencia Política. Forma parte de la Junta Académica del Doctorado en Ciencia Política, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, desde varios años coordina la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación de la Universidad de Guadalajara, también participa en la coordinación de la Red de Investigación sobre Discriminación. La construcción de ciudadanía igualitaria es el eje que articula diversos temas de interés profesionales y académicos relacionados con la educación, la política y los derechos humanos. Fue consejera electoral en el Consejo General del Instituto Federal Electoral durante el periodo 2003-2008. En las elecciones de 2000 participó como consejera electoral distrital y en los comicios de 2003 fue consejera estatal en Jalisco. Asimismo, en los años 1997, 2000 y 2003, coordinó las elecciones infantiles y juveniles en el estado de Jalisco. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. El Estado es el ancla indispensable de los derechos de la ciudadanía. Un Estado consistente con la democracia se inscribe en su propia legalidad. En este sentido, agradezco mucho la invitación a este seminario internacional titulado Estado de Derechos, así en plural, derechos, y combate a la corrupción, convocado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. En lo particular, me siento muy honrada de participar en este panel y de compartir en la mesa con Enrique Cárdenas, con José, con Anel, con Alejandro, con quienes hemos coincidido en varios frentes, en varias luchas, más o menos en el mismo sentido y guardando consistencia, creo yo. El índice de Estado de Derecho en México, sin duda, es un instrumento robusto de medición acerca de la situación que guardan todas las entidades del país en relación a los 8 factores o estos estándares relevantes respecto al estado que guardan en términos de rendición de cuentas, de corrupción, pero yo diría también desde una lectura de democracia, de orden democrático. Y todo esto se enmarca en un concepto de Estado de Derecho que de manera muy, creo que clara, muy precisa, muy directa, se define en el propio documento al cual tenemos todos accesos. Sin duda, estos 8 factores, estos 8 estándares en los cuales se agrupan otra serie de subfactores, pues nos remiten
a derechos humanos, a derechos políticos, están asociados de manera directísima a la toma de decisiones gubernamentales, al ejercicio del poder por parte de los poderes públicos e inevitablemente al entorno social y político de nuestro país. Los resultados, estos últimos resultados, muestran, como ya lo hemos comentado aquí, y ha quedado claro, pues un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país y particularmente en Jalisco. Se encuentran tres tendencias que creo que hay que tenerlas sobre la mesa. El debilitamiento de los contrapesos institucionales, la contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción, esto en términos nacionales, ¿no? Y podemos luego hacer algunas consideraciones respecto a lo que ocurre en cada entidad federativa y desde luego en Jalisco. Importan desde luego los datos, las cifras, los números, las tendencias, pero también importa el sostén y los fundamentos en los que se asientan estos datos que hoy podemos comentar y que requieren desde luego de toda nuestra atención y de un análisis concienzudo posterior y empezar a cruzar también con otro tipo de información. Hay algunas características que se señalan del índice y que a mí me gustaría resaltar algunas de ellas. Se dice que una de las características es que se trata de ver el Estado de Derecho en la práctica. Y me parece muy bien, ¿no? Es decir, ver resultados e impactos en políticas públicas concretas, ver indicadores, trabajar indicadores que capturan múltiples manifestaciones del Estado de Derecho y proveen distinta y diversa información acerca de fortalezas y debilidades institucionales en cada entidad federativa. En efecto, me parece que cumple con esta característica la revisión que yo hago del documento. Un marco teórico exhaustivo y multidimensional. Y se entiende el Estado de Derecho a partir de 4 principios que los explicó claramente Alejandro, pero creo que habría que destacarlo en términos de lo que significa a la institucionalidad del Estado, el Estado y la política, el Estado y el gobierno. Estado de Derecho como principio de gobernanza en el que todas las personas, toda la ciudadanía, las instituciones, las entidades, estamos sujetos al cumplimiento de la ley. Y es una ley que es respetuosa de los derechos humanos. Y es una ley que se aplica de manera equitativa, justa y de manera oportuna. Y el estar sujetas al cumplimiento de la ley es estar sujeto al cumplimiento y a la aplicación y garantía de los derechos humanos. Otro principio rector de esta concepción del Estado de Derecho vincula a las autoridades con la ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y los límites para que las personas podamos convivir, podamos vivir en armonía, podamos acceder a mejores oportunidades, podamos participar de manera efectiva en las decisiones públicas y disfrutar de un patrimonio que es común a todos. Otro de los principios o de los pilares a los que se hace referencia es a la igualdad de oportunidades, al desarrollo sostenible y a la democracia efectiva y de paz. Y por último, hay un vínculo que me parece muy oportuno y necesario, sobre todo si nos vinculamos al índice global, que tiene que ver con los objetivos de la Agenda de 2030 de la ONU, ¿no? Y después se habla de los principios universales del Estado de Derecho, rendición de cuentas, el gobierno y las personas rinden cuentas ante la ley, no hay de otra. Leyes justas. Las leyes son claras, públicas, estables y fundamentales. Y estas leyes se aplican de forma equitativa a toda la población
y protegen los derechos fundamentales. Proceso justo, mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas, para procesar los conflictos. Esto significa que los mecanismos se tienen que aplicar de forma oportuna, se tiene que aplicar por las instituciones y autoridades correspondientes de manera imparcial, con independencia y, en fin, con toda una serie de cualidades que conocemos. Pero esto significa también que estas instituciones cuentan con los recursos para poder implementar las acciones y que tiene también que atender las características de las poblaciones de las comunidades con las que se trabaja. Y ya finalmente, en este marco teórico amplio, se habla de principios centrales acerca de la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Primero, la ley impone límites al Estado y a sus agentes, así como a las personas y a las entidades privadas. Clarísimo. Segundo, el Estado limita las acciones de quienes integran la sociedad con el fin de salvaguardar el interés público, proteger a las personas de la violencia y garantizar el acceso a mecanismos para resolver controversias y resarcir daños. Son, digamos, estos dos principios o dos pilares que refieren a la relación fundamental visto desde la política entre el gobierno y la ciudadanía, que es como muy preciso. Se habla de otra característica de este índice, y que es la perspectiva de la gente ordinaria. Es decir, el foco de atención está puesto en las personas. Aquí ya se comentaba la importancia de recoger experiencias, percepciones, opiniones y adentrarse a las situaciones y a las circunstancias particulares de la población. Es decir, es un ejercicio de la ciudadanía, escuchando a la ciudadanía, y me parece que esto es de destacar, ¿no? Bueno, queda claro en todo el reporte metodológico cómo es que se aplicaron las encuestas y cómo las preguntas establecen una relación directa, digamos de alguna manera como personalizada con las personas encuestadas. Otra característica, los datos actuales anclados a experiencias reales, ¿no? Es decir, todos los datos primarios que reportan las mismas encuestas y las entrevistas a los especialistas, pero hay un tercer elemento que me parece muy importante y es cómo se recurre a otras fuentes, a fuentes terciarias de información, para el caso del índice nacional y también para el caso de las entidades federativas. Y me parece que aquí se abre un camino muy interesante para todas las personas que estamos aquí y para todas tus presentaciones. Es decir, cómo aprovechar la generación, la existencia y lo que en cada estado se ha generado y se ha producido y se ha publicado en términos de fuentes confiables de información que puedan complementar todos estos datos que se dan en las entidades federativas. Y aquí, en lo particular, me puedo referir a lo que hace Jalisco Como Vamos, ¿no? En donde, si uno observa, y bueno, pueden acceder a la página, uno de los estudios recientes de septiembre del 2021 sobre ciudadanía y gobierno, donde hay datos que coinciden con datos que nos está presentando el índice que ahora estamos discutiendo, ¿no? Es decir, hay varios rubros, pero hay algunos que claramente, digamos, entran en la línea de lo que nos está presentando el índice de ahora, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la discriminación y qué es lo que está pasando en Jalisco referido a la percepción de la discriminación, ¿no? Y, bueno, el dato interesante al 2020, pero que también se puede hacer un histórico, es que, digamos, el motivo por el cual los jaliscienses y las jaliscienses se sienten más discriminados es sin duda por su apariencia física y con todo lo que esto signifique para las distintas valoraciones que se hacen de ahí.
desde ahí, ¿no? Hay también datos respecto a la corrupción con preguntas directas sobre corrupción para el caso de Jalisco, particularmente para el área metropolitana. En fin, creo que aquí hay un punto que debemos de aprovechar y sacarle muchísimo jugo y seguir trabajando o ponernos a trabajar. Sobre este punto, que son datos anclados en experiencias reales. En general, bueno, me dio también mucho gusto que se recurra a encuestas como la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Es decir, no solamente a encuestas con el dato duro, donde se pierde el rostro a ratos de las personas en concreto, ¿no? Y aquí me voy a detener un poco, destacando algunos elementos que me parecen fundamentales desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva también de uno de los factores o estándares que el mismo índice incluye, que es un índice adaptado a la realidad en México, que trata de adaptarse, de recoger, de ajustarse o de reflejar el contexto nacional y la arquitectura institucional del país. Y aquí voy a destacar unos elementos que a mí me llamaron mucho la atención en el buen sentido. Es decir, me da gusto encontrar esto en los cambios y en los ajustes que se hacen para el caso de México, que tienen que ver con lo metodológico, pero que tienen que ver con contenido sustantivo. Bueno, primero, y me voy en el orden en que ellos lo van presentando, que digamos el orden es el de los factores o el de los estándares. Bueno, me gusta, y creo que es necesario, el uso de un lenguaje incluyente. Y fíjense cómo hacen una modificación. Factor 2, ausencia de corrupción. El subfactor 2.3, antes llamado, y aquí entre comillas, ausencia de corrupción en policías y militares, se renombra y ahora queda como, y entre comillas, las personas funcionarias públicas de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados. Es decir, me parece, en términos de lenguaje incluyente, muy bien logrado. Es decir, sin abusos, de manera directa, y el anteponer la palabra persona creo que nos resuelve en estas discusiones y a ratos abusos o excesos del lenguaje incluyente. Me parece que lo resuelven muy acertadamente al anteponer la palabra persona. Hacen otro cambio que me parece también que es muy pertinente y oportuno en nuestra coyuntura política actual, que se refiere al factor de límites al poder gubernamental, a esta necesidad del ejercicio del poder público y que esté sujeto a contrapesos. Este factor. En el índice global del Estado de Derecho, el subfactor 1.6 hace referencia a una transición de poder apegada a la ley. En México, la transición de poder requiere de elecciones que sean libres y transparentes, por lo que este subfactor, en el caso de las modificaciones que hicieron para México, ahora lo llaman, lo enuncian, y entre comillas, las elecciones son libres, limpias y transparentes. Estoy de acuerdísimo, no basta con hablar, en el caso de México, de transición al poder. Tenemos que seguir insistiendo en la necesidad y en la exigencia de elecciones libres, limpias y transparentes. Y aquí, inevitablemente me ligo también a otro tipo de informes, como el reciente informe del Instituto, encabezado y auspiciado por el Instituto Nacional Electoral, el informe País 2020, bueno, que de recién publicación y difusión en el 2022, que también es una herramienta, yo diría una herramienta hermana que ofrece un análisis sobre el estado que guarda la democracia en México, atendiendo a tres dimensiones de la vida democrática: la representación, la participación y los valores democráticos. Entonces queda clarísimo en los dos, en el índice
que estamos comentando, y en el informe del INE al que estoy haciendo referencia, que la vida democrática transita por la celebración regular de elecciones en condiciones de equidad, del sufragio libre y secreto. Es decir, el procedimiento electoral visto como con todo su potencial civilizatorio y como algo que es indispensable y necesario. Factor 7, otra de las modificaciones que se hacen, que se insertan en esta nueva edición del índice, y que tiene que ver con la inclusión y con la no discriminación. La justicia civil. El índice de Estado de Derecho en México incluye las mismas dimensiones que se utilizan en el índice global, pero se redistribuyen para dar mayor peso y especificidad al concepto de accesibilidad. Me parece excelente. Ya casi termino. Por último, el énfasis que se hace a los derechos en el factor 8 de justicia penal, o referido a justicia penal. Y se hace una modificación central y sustantiva. Se habla ahora de garantía al derecho de las víctimas, garantía al derecho al debido proceso legal de los acusados y respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad. De manera directa se habla de garantizar derechos. Bueno, ya por último y para terminar, si yo leo o al ver los datos ya particulares de cómo está Jalisco, híjole, la verdad que es una lectura que me deja muy incómoda, me deja muy molesta, muy preocupada y destanteada. Es decir, yo no sé qué hacer con la medianía como jalisciense. Estamos por debajo de la media nacional, y la media nacional pues está muy bajo de los índices nacionales. Y Jalisco viviendo en la medianía. ¿Qué significa la medianía? Digamos, yo sé que se está refiriendo a un punto medio matemático, pero qué preocupación, porque bueno, el concepto de medianía me lleva a otros significados, ¿no? Es decir, a estar en medio de extremos, estar en algo que no tiene cualidades, que no hay nada que destaque, que resalte, y lo que más me preocupa es que la medianía nos lleve a sentarnos y a no movernos y a no actuar para transformar lo que se tiene que transformar, y que es una necesidad y una exigencia pues, frente a lo cual no podemos cerrar los ojos. Entonces ya no me adentro en ninguno de los datos de la medianía, que me parece espantosa, porque me parece que inmoviliza. Pero sí comparto con ustedes esta preocupación, y entonces terminar, digamos, con uno de los aportes del índice, uno de tantos aportes, que es una herramienta para la toma de decisiones públicas fundamental, y me parece, y bienvenido, etcétera. Pero yo creo que también es una herramienta, y debe ser una herramienta para la generación de conocimientos, para marcar pautas para nuevas investigaciones, para responder toda una serie de preguntas en torno a lo que está ocurriendo en relación al Estado de Derechos, con S, subrayado la S, en nuestro país, en nuestra entidad, y creo que, bueno, ahí se abre una puerta al conocimiento, pues, de muchísimas oportunidades. Y la otra cuestión que también me parece que cabe destacar, ahora sí que como lectora, y que para los lectores debe ser como atractivo, porque me resulta a mí muy atractivo, es que es una herramienta muy atractiva, de lectura, digamos, fácil, que nos lleva de la mano, muy completa, con un lenguaje muy accesible, y digamos, accesible también para meternos y adentrarnos a los datos, aunque los datos no nos gusten. Yo agradezco muchísimo la invitación, y realmente sí creo que esto de la medianía, por favor, no hay que dejarnos. Gracias.
Gracias a la doctora Teresa González Luna por sus valiosas reflexiones que seguro nos llevamos todas y todos. Ahora voy a hacer el uso de la voz a Anel, que es nuestra última ponente, pero no menos importante. Ella nos va a hablar del uno de sus temas de expertise, que es el de corrupción, respecto al factor ausencia de corrupción de este índice de Estado de Derecho. Ella es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno, maestra en Ciencia Política por la New School for Social Research en Nueva York, y doctora, está muy largo, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Fue becaria de Fulbright. Es profesora asociada de tiempo completo en el Departamento de Estudios Políticos de la UDG. Ha impartido diversos cursos en teoría política, ciencia política, comunicación política y políticas públicas desde 1998, tanto en la UDG como en otras instituciones educativas, entre ellas el TEC Campus Guadalajara. Ha publicado artículos y capítulos de libros, dentro de los que se encuentran Democracia en México, Transición hacia un corporativismo social, Más allá de Habermas, La realidad de los medios de comunicación, Las plataformas electorales como instrumento de la democracia, Los derechos humanos en las plataformas electorales de los partidos políticos en Jalisco 2009, Televisión y política, El desequilibrio en el proceso de la comunicación política, El poder de la televisión en México, La forma en que los noticieros presentan la política. Presidió precisamente el Comité de Participación Social, que es el Comité de Participación Ciudadana, pero en Jalisco se llama distinto, porque así solemos ser en Jalisco. Le cambiamos medianos, pero sí, innovadores. Y por también el Comité Coordinador y por tanto el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, y actualmente es secretaria ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del CUSEA. Es anfitriona también de este evento. Adelante, Anel. Muchas gracias. Precisamente como anfitriona, más que agradecer a los organizadores, más bien lo que quiero es agradecerles a ustedes su presencia. Ha sido un honor y un placer, primero como parte de la organización del seminario, pero también ahora como parte de esta mesa. He aprendido mucho de ustedes y agradezco la oportunidad de estar con ustedes en este momento. Y también como anfitriona, quisiera dar más tiempo, precisamente darles el tiempo a ustedes. Ya nos pasamos, 5:38, entonces yo voy a hablar por mucho menos tiempo, porque lo que queríamos es que ustedes hablaran, ¿no? Como anfitriona yo creo que puedo decir eso, que el chiste es que ustedes hablaran. Entonces, me voy rapidísimo. Efectivamente me tocó, me pidieron que hablara sobre el tema, sobre uno de los factores, que es ausencia de corrupción. Como me presentó Fabi, como experta en corrupción, no lo soy. A lo mejor estudiosa del tema de corrupción, sí, no experta en la corrupción. Sí, ¿no? Más vale que la aclaremos, no vaya a ser. Pero efectivamente es un tema fundamental actualmente, pero además me parece que ya no me voy a detener en el tema metodológico, ya se trató mucho aquí, se profundizó, pero sí quisiera entonces hablar, por supuesto, de este factor, pero más importante digamos, de lo que está detrás. Yo le podría llamar, no estoy segura si así se pueda decir, pero como el marco teórico, el modelo teórico que está detrás, porque siempre en los indicadores hay un modelo teórico y como tal hay una elección, hay una preferencia, ¿no? Hay una decisión sobre qué asuntos se deben de tocar, cuáles son los importantes de priorizar, porque pues la realidad, como sabemos, es muy compleja, y gracias precisamente a la ciencia y al método podemos, como decía Luhmann, como un haz de luz, poder entender mejor la realidad, pero como un haz de luz también alumbra unas partes y oscurece otras, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que hablemos a partir de qué modelo, o al menos a partir de qué conceptos se parten estos índices. Y, bueno, el primero que quiero, y que además sí lo tocó Alejandro en sus presentaciones, primero decir que se parte, obvio, de un concepto de Estado de Derecho, ¿no? Y me gustaría repetirlo, como lo dice tal cual el índice, un Estado de Derecho como un principio de gobernanza, en el que todos
todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. O sea, no es cualquier cosa. Ya de ahí se está partiendo de una idea específica de Estado de Derecho y va todavía más allá. De ahí que sus principales pilares sean los ciudadanos y las autoridades y su relación entre ellos, ¿no? Es decir, cómo se vinculan. Ahí está otro dato teórico importante. Y el siguiente, bueno, que sin Estado de Derecho no hay democracia, ¿no? Como decía la doctora Teresa, tal cual, ¿no? Está partiendo, tenemos que hablar, cuando hablamos de Estado de Derecho estamos hablando también, y lo dijo usted, de democracia, ¿no? De un régimen democrático. Pero primero quiero decir eso y por eso la importancia de incluir el factor de ausencia de corrupción en el Estado de Derecho, ¿no? Es importantísimo entenderlo así, porque viene ese junto con los demás, ¿no? Junto con los que parecían como más obvios del Estado de Derecho, ¿no? Como límites al poder gubernamental, como derechos fundamentales, como orden y justicia, obviamente todo lo que tiene que ver con justicia civil, penal, como que parecieran los factores obvios de la medición del Estado de Derecho, pero pues también está incluyendo la ausencia de corrupción, lo cual ya nos habla de desde dónde está partiendo, ¿no? Teóricamente. ¿Y cuál es la importancia de incluir la ausencia de corrupción en este análisis, en este índice, en estos indicadores sobre Estado de Derecho? Bueno, como lo hemos dicho en el instituto, en nuestros informes, y lo ha dicho nuestro director en muchos foros, pues que la corrupción, independientemente de lo que sabemos que son pues grandes escándalos, ¿no? Y gente que se roba el dinero público, todo lo que sabemos, lo más importante yo creo es que la corrupción impide que el Estado cumpla con su principal función, y es la función, pues la garantía de derechos de todas las personas, de todos los derechos, como se diría. Entonces, yo creo que ahí la relación es todavía más evidente, ¿no? Entre el factor ausencia de corrupción y el Estado de Derecho. Bueno, dicho eso, también me gustaría entonces también, adicionalmente aclarar desde cuál es el concepto de corrupción, del cual se parte, lo cual es fundamental, ¿no? Y el concepto de corrupción del que parte dice que es el uso del poder político, del poder público, para obtener un beneficio privado. Básicamente es la captura. La captura, como diría también el instituto y en sus diversos informes, la captura de lo público por intereses privados, ¿no? La captura, Mauricio Merino diría, la captura de lo público, la captura de los cargos públicos, de las decisiones públicas, de los recursos públicos, de la justicia, ¿no? Básicamente desde ahí partimos. Y entonces, partiendo de este concepto, por eso entiendo también que los apartados, los subfactores, estén divididos por poder. Porque efectivamente, aunque la captura de lo público, digamos, estamos hablando de la captura de lo público por el poder público, la lógica de la captura es radicalmente distinta dependiendo del poder, ¿no? No es lo mismo la captura en el poder judicial, no se da en las mismas condiciones, no se busca lo mismo, es decir, si lo vemos en términos de delitos, pues sí, podríamos hablar que se dan los mismos delitos, ¿no? Pero la lógica, las causas, digamos, se dan de manera radicalmente distinta. Entonces, a mí me parece que es un acierto que se haya dividido de esa manera, no solo porque entonces las acciones, como bien decían aquí, que uno de los objetivos de estos índices es, por supuesto, que tenga incidencia en las decisiones públicas, que finalmente se haga algo ante esta medianía, ¿no? Que es lo que uno esperaría que en Jalisco, después de ver estos resultados, ya estuviéramos haciendo algo. Bueno, es más sencillo saber dónde está, si centras mejor dónde está el problema, también la solución podría pensarse de mejor manera. Bueno, entonces, eso en cuanto a, digamos, el marco teórico que podría estar detrás, entiendo, según yo lo vi, desde este índice. Otra cosa que quería mencionar, y que ya lo dijo la doctora Teresa también, es pues que es decepcionante vernos en general en dónde estamos, pero parece que estamos mucho peor
en este factor de ausencia de la corrupción. Mientras que entiendo que estamos en el número 24, en el lugar 24, en todo el indicador, en ausencia de corrupción estamos en el 27. Lo cual es vergonzoso, efectivamente, porque si siempre nos hemos sentido los de Jalisco y siempre hablamos como si fuéramos en el mejor de los casos el segundo estado más importante del país, en el peor de los casos el tercero, ¿cómo es posible que ahora estemos en el 24 o en el 27 de lugar, ¿no? en este índice? Por supuesto que se tienen que tomar medidas al respecto. Y efectivamente, estamos en el lugar 27 y cuando se habla del factor ausencia de la corrupción, pues básicamente lo que vemos con los números es que, pues si no hay ausencia de corrupción, jugando con el lenguaje, entonces que hay corrupción, evidentemente, ¿no? No podemos decir que no hay ausencia de corrupción, más bien es que hay corrupción y que la corrupción está, pues básicamente en los tres poderes, ¿no? En los tres elementos, además de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Se encuentra en el Ejecutivo con un índice de 0.33, se encuentra en el Judicial, que como decía el doctor Roldán, pareciera el mejor evaluado, con 36, pero no es tanto así, porque no solo porque ya dijimos que ninguno cumple con lo establecido, sino porque está muy abajo de la media. O sea, comparado en Jalisco con los demás poderes, pareciera que el judicial no está mal, pero comparado a nivel nacional se encuentra en la peor circunstancia, porque es el que está más alejado de la media, de hecho. Entonces, me parece que ese es un dato importante. Y pues el peor, como ya dijeron, y además parece bastante evidente, lo sufrimos todos los días, es el de la ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y por supuesto el después, el peor evaluado después es el del poder legislativo, ¿no? Y el otro asunto que quiero tratar es este que dicen, que comentaban anteriormente, de cómo los cambios son, digamos, el problema es estructural y por lo tanto los cambios son estructurales, toman mucho más tiempo para poderse notar esos cambios, ¿no? Y entonces revisé el puntaje que hemos tenido en este factor de ausencia de corrupción desde el 2018 y resulta que pues ha habido un cambio de mínimo, ¿no? De tener 0.31, pasamos al 0.32. Pareciera que aún con la existencia del sistema estatal anticorrupción, que además, digo, no porque yo venga de ese sistema y le siga teniendo mucho cariño, pues ha sido evaluado como uno de los mejores sistemas estatales en el país, pero probablemente pase lo mismo, ¿va? Comparado con los demás, pues probablemente no sea tan bueno, pero pues sí ha ganado algunas de sus iniciativas, como buenas prácticas, evaluaciones que le han hecho, ha sido uno de los mejores sistemas estatales anticorrupción y eso no se ha notado, no está aquí, ¿no? Se nombró en el 2017, ya del 2017 al 2022 y no vemos ningún cambio, lo cual sí da un poco, como decían que pues podría ser hasta decepcionante, ¿no? Para el sistema estatal, después de haberse sentido tan emocionado por los logros, después se ven estos índices y se dan cuenta que en realidad no. Pero es porque precisamente el problema es muy profundo, es estructural, se requieren años para lograrlo. Y para eso me gustaría contrastar con otros datos. Ahora sí que en el tiempo de yo tengo otros datos y de la posverdad, aunque este no es fake news, ¿no? Este es el INEGI, en el ENSIC, que ustedes conocen bien, podemos ver que curiosamente, por ejemplo, en la tasa de víctimas de actos de corrupción, ¿no? En al menos uno de los trámites realizados por cada 100,000 habitantes, Jalisco mejoró tremendamente. Es decir, hay mucho menos víctimas. De 16,100 del 2019 al 2021 pasamos a 12,193. O sea, hay una reducción de 24 puntos, ¿no? Otro de los datos que podemos tomar es la tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100,000 habitantes. Por ejemplo, obviamente estos son trámites, son otro tipo de mediciones, son otro tipo de enfoque, no son comparables, nada más para ver que hay otros datos. Está Jalisco, por ejemplo, en el 2019 con 34,545 actos de corrupción, pasamos a 16,497, es decir, una reducción de 52
puntos debajo, digamos, menos personas que reportaron actos de corrupción. En fin. Pero, pues sí, yo me quedo y prometí que iba a ser breve y así lo voy a cumplir. Me quedo con esta preocupación, esta decepción que estamos de verdad muy mal, ¿no? Y pues precisamente porque donde estamos más mal me parece que es donde más trabajo cuesta cambiar. Un poco la pregunta que hacías, Alejandro, de por qué parece que estamos estancados, que es lo que nos lleva al estancamiento, pues yo creo que es en gran medida, al menos en este factor, en el combate a la corrupción, que tiene que ver con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, ¿no? Las más opacas, las más difíciles de cambiar. Puede haber presión en el legislativo, puede haber cambios incluso de partidos en el ejecutivo, es decir, como que podría verse el cambio en otras, pero aquí me parece que precisamente nos lleva, baja el índice, ¿no? Nos lleva hacia abajo. En fin, entonces sí hay corrupción en Jalisco y estamos en términos de corrupción en un nivel vergonzosamente bajo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Anel. Pues ya nos pasamos alguito del tiempo. Gracias por seguir aquí hasta el cierre del panel. Sabemos que es viernes, casi 6 de la tarde, pero ahorita le seguimos en la FIL y demás, ¿no? Nada más, yo traigo una reflexión breve sobre el factor 3 que tiene que ver con participación ciudadana y gobierno abierto como integrante de sociedad civil, pero ya no voy a alcanzar para que podamos cerrar, pero sí también compartirles que me parece importante también que pudieran revisar ese factor precisamente por lo débiles que nos vemos en Jalisco en participación ciudadana y cómo nos hemos estancado también en transparencia a pesar de los avances que hemos tenido durante décadas, ¿no? Ahorita parece que no avanzamos lo suficiente en la interacción de gobierno y ciudadanía. Tenemos 16 mecanismos de participación ciudadana institucionalizada y no los aplicamos, no se activan estos mecanismos, entonces, y la métrica de gobierno abierto lo refleja y es una de las fuentes de este índice de Estado de Derecho y ahí tenemos una oportunidad grande también para tratar de transformar esta realidad que ahora vemos estructural en el estancamiento en el Estado de Derecho en Jalisco. Sin duda creo que tenemos múltiples pendientes, pero ahí también el tema de la participación ciudadana, la transparencia y el gobierno abierto nos brindan una oportunidad como academia, como sociedad civil, para tratar de promover que el Congreso, que el Poder Judicial sean mejores contrapesos al Ejecutivo, que como ciudadanía también lo podamos ser, que protejamos y mejoremos a los organismos constitucionales autónomos y por supuesto que promovamos que realmente tengamos un Estado de derechos en donde estos tengan las condiciones para garantizarse. Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, a las y los especialistas por todas sus reflexiones y por supuesto al World Justice Project por elaborar este informe para Jalisco, por elaborar el índice de Estado de Derecho y por no quitar la precisión técnica y ciudadana que tienen para generar esta información tan valiosa para todas y para todos. Muchas gracias y buenas tardes.